Continuar hablando sobre el incremento de la violencia en la Ciudad de México y en general en todo el país. Damos la bienvenida al estudio de Bitácora Política a Daniel Montiel, maestro en Justicia Penal y Seguridad Pública y también consultor asociado de Grupo Consultoría Estratégica, y también a Asael Nuche González, experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues cuéntanos un poco, empiezo contigo, Daniel, ¿qué es lo que está pasando en todo el país? Que los índices de seguridad no bajan y sobre todo pues ya vemos que se están focalizando también en la capital del país, en la Ciudad de México, donde pues al parecer durante muchos años estaba controlado. Bueno, en el interior, bueno, de todo el territorio, sobre todo en los estados en particular, sigue la misma situación porque no se ha trabajado en el fortalecimiento de las policías locales, que es el primer frente de batalla en esta lucha. Y mientras sigamos con ese rezago y no se fortalezcan las policías locales, pues las fuerzas federales no van a alcanzar en un momento dado, ya no alcanzan para poder estar dando ese apoyo subsidiario, ¿no? Claro. Asael, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Pues yo coincido en que es necesario fortalecer a las policías, a las corporaciones locales, pero también creo que hace falta impulsar a los sistemas de inteligencia, que son las áreas que hacen falta fortalecer, reforzar. En este caso estamos hablando del CISEN y los sistemas de inteligencia de la Policía Federal, que son los sistemas civiles, básicamente, ¿no? Creo que eso contribuiría también a tener un diagnóstico y también estrategias mucho más focalizadas para abatir los índices de seguridad, que no son, como se sabe, pues no están en todos los municipios del país, sino que están focalizados en ciertas zonas, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo con lo que se ha mencionado en medios de comunicación, ¿no? Claro. Hablando de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Ciudad de México, aparece una manta. No queremos poner los calificativos si es narcomanta o no. Es una manta que alguien realizó con unos mensajes y se puso en Periférico, en la zona sur, muy sur de la Ciudad de México, en donde pues se anuncia la aparición o el trabajo de un cártel de la droga. ¿Cómo darle ese peso de veracidad, por un lado, y por otro, las propias autoridades, tanto locales como federales, pues ya se engancharon y dicen, no tenemos conocimiento o información de la presencia de este cártel, en este caso el de Jalisco Nueva Generación, operando en la Ciudad de México, únicamente, y en eso coinciden Mancera y Renato Sales, en que Tláhuac es el único punto en la Ciudad de México en este asunto. Ya luego hablaremos si es que Tepito podemos hacer otro punto o no. Entonces, desde tu punto de vista, Asael, ¿qué tanto peso le podemos dar y credibilidad a esto? Pues mira, yo creo que la manta en sí no se puede tomar como un indicador de la presencia de un cártel. O sea, en ese sentido sí creo que hay que ser muy conscientes de que es un medio de publicidad que ha utilizado el crimen organizado. Es un medio de comunicación también entre grupos de la delincuencia, pero también es una forma de distracción, de desviar la atención hacia ese tipo de acontecimientos de otros que están ocurriendo, como el narcomenudeo, como por ejemplo nosotros en un reporte sobre el robo de hidrocarburo en la Ciudad de México encontramos un incremento en la delegación Tláhuac y también en la delegación Tlalpan. Y ¿De cuánto es este incremento? Pues fue un incremento considerable, o sea, tenían tomas, en el caso de Tlalpan hablamos de menos de 10 tomas y para este año ya había más de 40, ¿no? Entonces, creo que en ese tema hay que ser mucho más cuidadosos, pero también abordar este tipo de problemáticas como el robo de hidrocarburo, en el que sí se ha detectado que el cártel de Jalisco Nueva Generación está teniendo bastante participación en esta actividad delictiva y que está enfrentando a otras bandas o grupos criminales por el control de esta actividad. ¿En otras entidades? En otras entidades. Daniel. Totalmente de acuerdo. Hay que tener mucha mesura. No hay que sobreestimar ni subestimar el mensaje. Y totalmente de acuerdo en el sentido de que es el modo habitual a que recurren algunos grupos. También hay que considerar que pudiera tratarse de un fenómeno de imitación, porque el otro cártel que mencionan en el mensaje del H, pues
Jamás lo había visto en algún informe de inteligencia o algo. Y volviendo a lo que dijo Asael de las labores de inteligencia, es que es determinante de que se cuenten con áreas bien entendido el trabajo de inteligencia, que es la captación, el procesamiento y la explotación de información, para que las fuerzas policiales actúen de manera quirúrgica, si se quiere decir, y no salgan a ver qué topan o qué encuentran, sino que vayan a objetivos estudiados ciertos y con una información que permita que sean asertivos en los operativos. Ahora, en el caso que señalan el jefe de gobierno y el mando de la Comisión Nacional de Seguridad, de que nada más esté focalizado Tláhuac, bueno, Tláhuac y Milpalta es lo más parecido a provincia que tenemos en el distrito. Sus condiciones pudieran permitir cierta operación, pero nunca vamos a ver que los cárteles operen de la misma manera que operan en el interior de la República, por muchas razones. Las ciudades muy distintas, la extensión, la cobertura policial, muchos factores. No, de que estén de alguna manera, pues ¿cómo llega la droga? Esa es la única pregunta que yo haría. ¿Cómo llega la droga a los minoristas? Es como en cualquier cadena de productos o servicios, tiene que haber diferentes niveles en la cadena, distribución, como cualquier otro producto, tiene que haber un distribuidor y después, pues el menú. Por eso el narcomenudeo, sin perder de vista que el narcomenudeo y su combate es una función local. Sí. Claro. Oigan, y yo quiero preguntarles, tal parece que la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico y todo lo que se deriva de ello no perdona a nadie a nivel social, y me quiero referir a la muerte, al asesinato de estos, de estos sacerdotes, y también a los políticos, precandidatos y candidatos que en algún momento serían, vemos que también pues ya son presas de la delincuencia organizada, del crimen organizado, ¿sabes? Sí, bueno, nosotros estamos terminando un informe que vamos a presentar la próxima semana, el lunes lo vamos a hacer público, y lo que nosotros hicimos fue un rastreo de fuentes abiertas, en materia de inteligencia de fuentes abiertas, para identificar todos los casos que se han presentado desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero en cuanto a violencia o ataques contra actores políticos. ¿De qué actores estamos hablando? Estamos hablando no solamente de candidatos o precandidatos, sino también de alcaldes en funciones, de exalcaldes y de otro tipo de autoridades. Inclusive lo que nosotros hicimos fue también contabilizar en esta base de datos, que es lo que estamos construyendo actualmente, ataques contra familiares de políticos. Por adelantar algunos datos, son más de 104 ataques que contabilizamos en este periodo. De los 104 ataques, 54 terminaron en homicidios. O sea, fueron homicidios, no solamente agresiones, no solamente algún tipo de asalto, algún tipo de amenaza. Claro. Y creo que es un tema muy relevante porque habla precisamente de que uno de los niveles con mayor vulnerabilidad actualmente del Estado mexicano es el municipio. Claro. La mayoría de los ataques es precisamente contra alcaldes. Y te quiero comentar que no solamente es contra los precandidatos o candidatos, sino también estamos hablando de gente que está en funciones de gobierno. Claro. Entonces, ¿y esto porque tienen algún tipo de riña con los cárteles de la droga que están exactamente en ese municipio, o porque no se prestan a pues, ayudarles a los delincuentes? Sí, es decir, en esta parte y ahí engancho la pregunta de Blanca, Asael, ¿este informe también tiene que ver con las razones? Así es. ¿Con los modus operandi? Con los modus operandi. ¿Y qué razones encontraron? La geografía, precisamente también hicimos un análisis geográfico, hallamos rutas, hallamos patrones también geográficos en donde se pueden observar las rutas precisamente de tráfico y también donde hay concentración de actividades delictivas. 3 casos resaltan. El caso de Guerrero, por supuesto, que es el que tiene más ataques. No quisiera adelantar todos los datos, pero por nosotros no hay ningún problema. Sí, exacto. Lo vamos a ir soltando porque son bastantes datos y hay que analizarlos poco a poco, pero sí les puedo decir que es Guerrero, obviamente, está Puebla y está Veracruz. Pero las razones sí son porque la autoridad no sucumbe o no coadyuva con la delincuencia organizada, con el crimen. O al revés. O al revés. El tema precisamente es la protección institucional que busca el crimen organizado. Claro. O sea, lo que nosotros hemos observado y se pudo ver claramente en un video en el caso de Mazatepec, en Morelos, fue como un grupo criminal que se hace llamar Los Rojos, pone de rodillas a un alcalde y le pide que entregue 5 millones de pesos, ¿no?
Entonces, así es como actúa el crimen organizado. Lo que están buscando ellos es establecerse en estos municipios y garantizar la protección institucional. En la medida en que los grupos delincuenciales logran eso, lo que ofrecen a cambio es estabilidad en cuanto a índices delictivos, o sea, una contraprestación al alcalde y al Estado para hacerse cargo de la seguridad, entre comillas, lo cual habla de falta de gobernabilidad y de Estado. Lo cual es una situación bastante grave y de seguridad nacional. Daniel, ¿tú tuviste algún contacto con este tipo de situaciones? Sí, la cuestión vuelve a caer en el mismo renglón de la debilidad de las autoridades de nivel municipal, que es donde mayormente se dan los hechos, y el número de víctimas fatales lo sabemos que es inmenso, pero lo que hace más notable unas u otras víctimas es el papel social que jugaban en su ámbito. El cura, el presidente municipal, el aspirante o el que es político y aspira a otro cargo político, y sin adelantar juicios. Bueno, a veces es porque o no cooperan o porque no cooperan de la manera debida o no cumplen X, pero no todos los casos. La otra cuestión es de que la delincuencia organizada no pretende el poder, pretende cooptarlo, lo que bien dijo Asael, no pretenden el puesto, no pretenden cooptar a esa autoridad, porque el delincuente no puede actuar si no tiene cobertura. Si no tiene esa cobertura de la autoridad, jamás se va a poder desempeñar, y es lo que ha dado también como resultado las famosas paz narca, que era lo que observamos. Porque el repunte en Colima o en Nayarit no es casual. Dice uno, ¿cómo de una situación en que todo parecía idílico y que todo funcionaba? Pues era resultado de un trato, algún pacto que había con el fiscal, que ya sabemos dónde anda, en Estados Unidos. Era una paz narca. Como bien dices a él, sí es un... A ver, me dejas trabajar en lo mío y yo te ayudo a controlar lo demás. Es crudo, pero en la realidad... Exactamente, en la realidad... Y no solo de este país. No, por supuesto. ¿No? En países muy adelantados. Nosotros tuvimos una experiencia en Japón y nos explicaron cómo trabaja la yakuza, ¿no? La yakuza es la mafia. No deja que la delincuencia común prolifere, la controlan y ellos hacen lo suyo. Pero ellos están también... En lo suyo. Y que no es la delincuencia. Claro, claro, porque no les ayuda a su negocio, no les ayuda a que haya ese clima de inseguridad, ¿no? Pues tenemos que terminar para dar paso a lo que viene en un minuto, hasta la conclusión de lo que podamos esperar previo a este proceso electoral, a lo que tendría que ocurrir en el Congreso si es que necesitamos cambiar esta realidad, que por lo menos en lo que tenemos en este momento como panorama es totalmente gris. Pues mira, yo creo que sí tenemos que poner mucho énfasis en que esta violencia y estas amenazas tienen un efecto bastante negativo en términos políticos, en el proceso electoral, que desde el punto de vista político se tiene que entender que en la medida en que se permita que el crimen organizado amenace a candidatos, porque desde ahí empiezan los contactos, desde ahí empieza el modus operandi precisamente de buscar a los candidatos para cooptarlos y obtener la protección política. Y si no logramos detectar eso precisamente con mejores sistemas de inteligencia civil para impedir que ahí empiece el vínculo, no vamos a poder frenar la violencia. Creo que desde ese punto de vista se tiene que apostar por ahí. También se ha hablado en la campaña política de que se quiere desaparecer al CISEN. Yo creo que al contrario, o sea, tenemos que hablar de que las agencias de inteligencia mexicana tienen que fortalecerse, tienen que crecer y tienen que tener mejores elementos y capacitación para actuar ante estos fenómenos. En un minuto, Daniel. Sí, coincido totalmente. Ningún Estado moderno puede prescindir de un aparato de inteligencia bien entendido. Está muy satanizado. Dicen inteligencia y se imaginan la KGB, se imaginan XX. Pero sí hay que entenderlo bien cuál es la función de un aparato de inteligencia. Es la preservación de la seguridad nacional. Claro. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias por este análisis y también por este adelanto. Asael, estaremos pendientes del anuncio. Claro que sí, por oficialmente.